reflejos de vida. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿sí? Y debemos ser administradores de todo. Cuando uno piensa endeudarse, primero tiene que mirar cómo están sus finanzas personales. Apretarnos en ciertas cosas. Hay cosas que no son necesidades, que son caprichos, ¿cierto? No podemos gastar más de lo que recibimos. La palabra de Dios nos invita a ser fieles con todo lo que tenemos, ya que lo que poseemos le pertenece a Dios y debemos administrarlo de una forma que le agrade a Él. Asimismo, si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios nos dará responsabilidades mayores y una de esas responsabilidades es el dinero y es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Bueno, pues el dinero es algo que en el mundo natural pues manejamos, ¿no? Para adquirir artículos, para comprar nuevos artículos, vender nuevos artículos. El dinero humanamente lo necesitamos todos, ¿cierto? Con eso necesitamos para comprar muchas cosas, pero sabemos que cuando no lo tengamos, sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte, que Él es el dueño del oro y de la plata y nos dará esa bendición. Dios nos dio pautas para administrar el dinero porque nos ama y se preocupa por nosotros. El Señor sabía que necesitaríamos sabiduría para usar el dinero, por eso reveló en las Escrituras los principios acerca del trabajo, las ganancias, los gastos, los ahorros, las inversiones, el dar, el salir de deudas y la enseñanza que se le debe dar a los hijos sobre cómo manejar el dinero. Cuando se nos enseña acerca de la manera en que Dios espera que se maneje el dinero, generalmente nos habla del dar. Aunque dar es muy importante, rara vez se nos enseña acerca de ganar y gastar. ¿Cómo debemos manejar nuestros ingresos? Siempre debemos ir al Señor y pedirle la sabiduría de Dios para que cada bendición que Dios deposita en nuestras manos, saber qué hacer con eso, ¿no? Depender del Señor es lo primero que nosotros necesitamos para ser buenos administradores en todas las áreas, Y número 2, para ser buenos administradores necesitamos depender también de nuestro hogar. Cuando yo tomo las decisiones solo, voy a tener decisiones mala vida. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo creo que la clave de una buena administración es 1, depender del Señor y 2, tomar decisiones en conjunto, en este caso en nuestra familia. Debemos trabajar duro. La Escritura condena la holgazanería al mismo tiempo que alienta la diligencia y el trabajo duro. La manera en que manejamos nuestro dinero determina nuestra verdadera condición espiritual. Usted puede examinar una persona a través de cómo maneja sus finanzas. Por ejemplo, si es honesto, deshonesto, si apuesta o da su dinero a los pobres. Muchos de nosotros estamos expuestos a los efectos de la publicidad que nos provoca un descontento con lo que tenemos. Con frecuencia el mensaje engañoso nos comunica que si compramos algo estaremos contentos. Sin embargo, el propósito de la publicidad es crear en nosotros una disposición a gastar dinero. Busque la guía del Señor y el consejo de personas creyentes cuando se trate de tomar decisiones con respecto a los gastos. Si a usted le parece que tal o cual comprar no agradará a Dios, entonces no lo compre. No hay tiempo de persistir en la mente.
principales motivaciones que debemos tener a la hora de trabajar es desarrollar nuestro carácter. El tener un empleo no solo implica el buscar dinero, sino también es un medio que Dios nos da para formar nuestro carácter a imagen de Él. La Escritura revela que cuando trabajamos, en verdad estamos sirviendo al Señor con nuestro trabajo. Considere la actitud que usted tiene con respecto al trabajo. Si pudiera ver a Jesús como su jefe, ¿trataría de ser más fiel con lo que hace? La pregunta más importante que usted necesita hacerse cada día es: ¿para quién trabajo? Usted trabaja para Cristo y Él nos da las habilidades para realizar ese trabajo. Dios también nos da el éxito, controla los ascensos y avances laborales. Aunque nos sorprenda mucho, las personas no son las que controlan quién le ascenderá a usted. Es el Señor quien controla su éxito y sus ascensos. Parte del trabajo nos da el beneficio de tener dinero, ¿cierto? Pero también Dios usa el trabajo para desarrollar carácter en nosotros, ¿cierto? En el trabajo nosotros tenemos que desarrollar obediencia, sumisión, debemos desarrollar paciencia, debemos desarrollar tantas cosas que Dios lo hace a través del trabajo en nuestras vidas, ¿no? El trabajo nos da un beneficio que es un dinero, pero si nosotros dejamos que Dios use ese trabajo, ese empleo que Dios nos ha dado, Dios lo puede usar para desarrollar muchas cosas de parte de Dios en nuestras vidas y así conocer una relación con Dios también de sumisión y obediencia a Él. Dios nos anima a que sepamos exactamente con cuánto dinero contamos y cómo le estamos invirtiendo para que nos alcance. El pedir prestado no es un pecado, pero Dios quiere que seamos personas libres de deudas y que lo sirvamos a Él y que no seamos esclavos de los prestamistas. El concepto de endeudamiento es un concepto de responsabilidad, ya que las personas muchas veces necesitan de un crédito a través del sector financiero, de la banca, pero hablo de que es de responsabilidad en razón a que cuando uno piensa endeudarse, primero tiene que mirar cómo están sus finanzas personales. Primero, mirar cuáles son sus ingresos y segundo, mirar cuáles son sus gastos. ¿Por qué razón? Cuando uno no tiene capacidad de endeudamiento, puede correr el riesgo que al adquirir un crédito no lo pueda pagar. Las cifras financieras que muestran básicamente está de que una vez quiera uno endeudarse, por lo menos que tenga una capacidad de un 40% para poder pagar las deudas que adquiere. Cuando este índice pasa, pues va a tener el riesgo de que no va a contar con los recursos para pagar el crédito. Es bueno endeudarse en el momento de que este crédito que se adquiera sea para compra de vivienda, para compra de vehículo, para compra de bienes, para inversiones. No es bueno endeudarse cuando uno va a adquirir un crédito para pagar deudas, por ejemplo. ¿Por qué es importante el ahorro? El ahorro para las personas es un hábito que tiene también muchas características importantes. ¿Por qué? Cuando la persona ahorra, se programa, ya sea porque tiene una idea de adquirir un bien, ya sea que tiene un sueño de viajar, ya sea que tiene un sueño de estudiar. ¿Por qué es importante? Cuando uno tiene el dinero ahorrado, es más económico adquirir los bienes, porque si paga de contado puede obtener unos mayores descuentos. Eso es muy importante. Y también si necesita un crédito, cuando usted tiene más dinero para pagar, el crédito es menor, entonces va a tener que pagar menos intereses por ese crédito que adquiera, cuando estamos hablando, por ejemplo, el caso de la vivienda. Durante el año nosotros tenemos meses de abundancia y tenemos meses de escasez. La misma Biblia nos enseña que en el momento de abundancia no es momento para derrochar.
No es momento para sentirnos tranquilos y desperdiciar dinero, es momento para ahorrar. Yo creo que cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una bendición, tú tienes que pedirle sabiduría de Dios para poder ahorrar de la manera adecuada. Para cuando vengan esos momentos de escasez, tú tengas la sobreabundancia de Dios todavía ahí en tus manos y puedas pasar esos momentos. La clave del ahorro es gastar menos de lo que se gana y ahorrar la diferencia por un periodo prolongado. Nos vamos con una nueva pausa en Reflejos de Vida. Cuando regresemos conoceremos los principios que Dios nos tiene para tener una prosperidad económica. Ya regresamos. ¿Qué labor realizaba Pablo para ayudarse económicamente? La respuesta después de comerciales. Reflejos de Vida. ¿Qué labor realizaba Pablo para ayudarse económicamente? Pablo elaboraba tiendas de campaña para no ser una carga a las iglesias. Parte de nuestra responsabilidad como fieles administradores es retornarle a Dios una parte de lo que nos ha encomendado. Dios no necesita de nuestro dinero, pero darle una parte es recordar que Él es el dueño de todo y que es nuestro proveedor. ¿Cuáles serían los principios para la bendición económica? Bueno, en la Biblia encontramos varios principios económicos. Encontramos el diezmo, encontramos las primicias, encontramos las ofrendas, encontramos también la siembra, ¿no? Cada uno de ellos tiene un patrón de bendición para nuestras vidas. El diezmo nos habla que, dice la Biblia, que abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. El diezmo lo que hace es abrir los cielos, derramar abundancia y protección sobre esa bendición. Las primicias lo que nos hace es asegurar o colocar la mano de Dios sobre esa bendición en todo el año. Dios bendice esa primicia para todo el año. La siembra es muy importante. Los agricultores, si quieren tener durante el año una buena cosecha, no puede bastar con recogerla una vez al año. Cuando la recogen, rápidamente tienen que volver a sembrar para que ese terreno vuelva otra vez a dar. Así que la siembra nos da esa bendición de continuamente estar recibiendo bendición de parte del Señor. En las ofrendas nos habla de la gratitud. En las ofrendas nosotros vemos que Dios siempre habla de gratitud. Las ofrendas revelan la gratitud que hay en nuestro corazón para el Señor. El primer principio para controlar nuestros gastos es el principio del contentamiento. Cada uno de nosotros debe aprender a ser feliz en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. El contentamiento bíblico es una paz interior que proviene al aceptar lo que Dios ha escogido para nuestra actual situación financiera. El presupuesto tal vez es una de las herramientas más importantes de la planeación, ya sea para las empresas o ya sea para las personas. Este presupuesto, que es la proyección para un año siguiente, pues me permite ver con claridad sobre el papel o sobre el computador cuántos son mis ingresos proyectados del siguiente año y de ahí cuántos obviamente pueden ser mis gastos. ¿Qué le permite el presupuesto? Que no desborde, que no gaste más de lo que tiene proyectado como ingresos de ese año futuro. Generalmente los presupuestos, tanto personales como empresariales, se deben hacer a comienzos de año para tener una seguridad durante ese transcurso del año que viene, poder hacer unas buenas inversiones, poder tomar unas buenas decisiones sobre ese presupuesto.
Si hablamos de economía, prosperidad y finanzas, necesariamente tenemos que hablar del rey Salomón. Él es nuestro personaje de la Biblia. El rey Salomón fue conocido por su sabiduría, su riqueza y sus escritos. Salomón era el hijo del rey David y Betsabé. No era el hijo mayor de David, pero David prometió a Betsabé que Salomón sería el próximo rey. Heredó un imperio considerable de su padre. A pesar que fue un gobernante muy joven, pronto se hizo conocido por su sabiduría. La primera prueba de su inteligencia como juez fue cuando dos mujeres llegaron a la corte con un bebé, a quien ambas reclamaban como propio. Salomón amenazó con dividir al bebé por la mitad. Entonces, una de ellas estaba dispuesta a aceptar la decisión, pero la otra le rogó al rey que entregara al bebé vivo a la otra mujer. Salomón supo que ella era la madre. La gente de las naciones vecinas también llegó a oír de la sabiduría de Salomón. A él se le atribuye la autoría de diferentes libros sapienciales del Antiguo Testamento, como el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, el Libro de la Sabiduría, los Proverbios y los Salmos de Salomón. Con sus muchas riquezas construyó un espléndido palacio, amplió las murallas de Jerusalén y, sobre todo, edificó el templo. Cuando estuvo terminado, convocó a todo el pueblo de Israel para trasladar el Arca de la Alianza a su lugar definitivo. La caída de Salomón llegó en su vejez. Había tomado muchas mujeres extranjeras, a las cuales se les permitía adorar a otros dioses. Incluso construyó altares para los sacrificios de sus esposas extranjeras. Se apartó de los mandamientos de Dios y edificó templos a dioses paganos. Dios le retiró su bendición y la unidad nacional de Israel se rompió. Salomón, hoy en Protagonistas de la Biblia. Los padres y adultos necesitamos ser ejemplo de cómo administrar nuestro dinero en forma sabia. Y esto lo logramos a través de los principios de Dios y de manejar nuestras finanzas de buena manera a todo nivel. Bien, hasta aquí Reflejos de Vida. Muchas bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.